Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les hablaré de la segunda temporada de la serie histórica La Emperatriz, que cuenta la vida de la emperatriz austriaca Isabel, mejor conocida como Sisi. Esta serie es una producción alemana que ustedes pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix. Al momento tiene 2 temporadas y un total de 12 episodios. La serie se basa en hechos reales, pero con toques ficticios, y en el video yo les voy a hablar de los hechos históricos en comparación con lo que vemos en la serie. Desde luego que aquí van a encontrar spoilers, así que si ustedes no han visto la serie y no quieren enterarse de más, pues no deben de seguir viendo el video. Les aclaro que aquí me voy a enfocar únicamente en lo que tiene que ver con la segunda temporada, porque de la primera ya les hice un video por si gustan pasar a visitarlo. Y antes de pasar con los hechos históricos, les voy a contar muy rápido qué es lo que vamos a ver en esta temporada. La historia arranca en 1856, con una Sisi embarazada que ya es madre de una niña llamada Fienchen. Desde luego que ella sigue viviendo su historia de amor con Francisco, aunque esta se complica mucho, porque las ideas políticas de Sisi, muy liberales, chocan con las ideas agresivas y conservadoras de Francisco. Además, su hija muere, y ellos atraviesan por una crisis muy grave. También tenemos a la suegra de Sisi que se sigue inmiscuyendo en lo político y que no deja que Sisi ejerza su maternidad con libertad. Por otro lado, aquí tenemos nuevamente a Maximiliano, que es el hermano menor de Francisco. En este caso, Maximiliano ya no es rival directamente de su hermano, sino que en el exilio logra reconciliarse con él y conoce a la princesa belga María Carlota. Se enamoran profundamente y se casan. Pero Maximiliano vuelve a pelear con su hermano Francisco y además Carlota no puede embarazarse, lo que provoca que este matrimonio se vuelva muy tormentoso. Mientras todo eso pasa en el ámbito personal, Francia les hace una guerra mientras que una revolución interna comienza a gestarse. Obviamente, sumado a esto tenemos otros líos más pequeños que tienen que ver con personas de la corte, con gente del pueblo, con familiares lejanos y cosas así, pero a grandes rasgos esto es lo que vamos a ver en esta temporada. Y lo que tenemos al final pues es a Francisco José yéndose a la guerra, a Sisi quedándose un poco como regente, y a Maximiliano que se marcha ahora sí muy enojado de la corte austriaca, ya sin un motivo y ya sin posibilidad de reconciliarse con su hermano. O sea que en cuestiones de argumento pues la serie todavía tiene para mucho más, pero al momento no ha sido renovada para una tercera temporada, aunque tampoco se ha cancelado, así que habrá que esperar para saber qué va a pasar con esta producción. Y pues ahora sí, yo les voy a enlistar los 10 hechos reales y no reales. Comencemos con el número 1, la buscamantes. En la serie el emperador Francisco y Sisi tienen algunas peleas, y aprovechando esta situación, la madre de Francisco, la archiduquesa Sofía, que odia a Sisi, intenta que una actriz se convierta en la amante de Francisco, pero claro que él no se involucra con esta actriz, porque él solo tiene corazón y ojos para Sisi, a quien le es completamente fiel. Pasando a la realidad, pues hay que decir que aquí la cosa es muy diferente. Primero aclaremos que la archiduquesa Sofía, o sea la madre de Francisco, nunca le buscó ninguna amante a su hijo, ni se le acercó a ninguna actriz ni nada de eso. Aunque esta actriz a la que se hace referencia, Catalina Schran, pues sí existió y fue una persona real. La cosa es que Francisco no necesitó que nadie se la consiguiera de amante. Él solito la buscó después de verla en el teatro. La pretendió, la llenó de joyas, dinero y residencias caras. Catalina le correspondió de inmediato, y la compatibilidad que ellos tuvieron fue tan grande que ella se convirtió en su confidente y amiga más cercana por más de 30 años. Ahora, no sabemos si llegaron a involucrarse sexualmente porque en este caso pues trataron de mantenerlo muy discreto, pero lo que sí es una realidad es que Francisco la adoraba y en algún momento fue más unido a ella que a la propia Sisi. Por eso es que a Catalina la apodaron tanto el pueblo como la corte la emperatriz sin corona. Y tal vez le sorprenda, pero Sisi no solo estaba enterada de todo, sino que estaba feliz de que su esposo tuviera otra mujer en su vida, mientras que a ella la dejaba viajar por el mundo. Aunque Catalina parece haber sido su amante más importante, definitivamente no fue la única amante de Francisco. Hubo otras mujeres como Anna Nawoski, con quien el emperador tuvo una relación que está confirmado fue sexual y que duró años. En ella incluso se sospecha que tuvieron una hija juntos llamada Elena Berg, a quien muchos embajadores reconocieron como una hija biológica de Francisco. Así que en resumen, pues él ni fue fiel,
ni necesitaba que su mamá le buscara amantes. Continuemos con el punto número 2, sueños falsos. Esta temporada vemos a Sisi experimentar muchos problemas de salud, tanto física como mental. Incluso pierde la conciencia por unos días. Esto debido a su embarazo y el shock que le causa ver el asesinato de un gobernante. Esto además le causa sueños muy raros de un futuro asesinato y cosas que la llevan a un estado mental muy malo. La vemos nerviosa, confundida y temerosa. La verdad histórica es que no hay evidencia de que Sisi experimentara estos sueños premonitorios ni que presenciara el asesinato de un gobernante en la forma en la que cuenta la serie. Más bien aquí parece que la serie lo hace para explicar que Sisi esté teniendo como altibajos, tanto en su salud mental como en su salud física. Sobre esto hay que decir que es verdad que durante los primeros años de su matrimonio es cuando Sisi desarrolló problemas muy serios, sobre todo relacionados con la depresión. Esto en parte porque la corte austriaca tan rígida la hacía muy infeliz. Su matrimonio la sofocaba y le obsesionaba su físico, que desde luego esto es algo que la serie omite mencionar. O sea, la vemos hacer ejercicio en una toma o dos, pero no se habla del régimen tan severo al que ella se sometió y todo lo que esto le causó, ni de los días que ella pasaba encerrada llorando. De hecho, si ustedes se fijan, la serie nos da a entender que ella es muy feliz, que está enamorada, y que si no fuera por su suegra, pues su vida sería perfecta, lo que por desgracia está muy lejos de la realidad. Y ahora pasemos al punto número 3, un viaje interminable. Los primeros capítulos de esta temporada retratan la lucha entre Sisi y su suegra por el control de la crianza de los hijos de Sisi. Tristemente, en el capítulo 4, vemos la muerte de Fienchen, la hija mayor de Sisi Francisco. Obviamente esta tragedia los deja a los dos muy tristes, pero además Sisi en medio de su dolor se va a su casa de la infancia en Baviera y culpa a Francisco de todo. Claro que con el paso de los días Sisi reflexiona, vuelve junto a Francisco y se reconcilian para tener más hijos. Ellos siguen siendo una pareja feliz y Sisi sigue siendo una madre muy dedicada. Aquí históricamente la verdad es que la serie retrata algunas cosas muy bien. Por ejemplo, es cierto que la suegra de Sisi le arrebataba a ella a sus hijos apenas estos nacían y se encargaba ella de criarlos sin permitirle a Sisi tener mucho contacto con ellos y menos opinar sobre la crianza. También es real que Sisi intentó pelear con ella y que Francisco tuvo que mediar la situación entre ellas dos. Pero al final es la muerte de esta niña, la pequeña archiduquesa Sofía de 2 años, en 1857, lo que hizo que Sisi perdiera el control de sus hijos, porque aunque fue por causas naturales, pues como Sisi había insistido en llevar a la niña con ella de viaje, pues su suegra de alguna forma la culpó por su muerte, demostró que ella tenía razón y que Sisi no era una buena madre. No estoy diciendo que así fuera, sino fue la percepción que en ese momento pinta la archiduquesa Sofía. Y en ese sentido, pues como les digo, la serie lo retrata muy bien. Lo que sin embargo la serie no cuenta es que este momento fue un antes y un después en la vida de Sisi. O sea, esto de que Sisi pasa unos días pero luego regresa y vuelve a ser una esposa feliz y una madre dedicada y una emperatriz preocupada por su pueblo, pues no es verdad. De hecho, luego de la muerte de su hija, Sisi se siente tan mal, tan culpable, tan deprimida, empiezan a pasarle tantas cosas, que ella ya no volvió a ser la misma de antes. Ella se alejó de sus hijos, no solo porque su suegra la alejara, sino ya también ella como que dejó de pelear, ya no quería tanto criarlos, ya se le describe como una madre distante, sobre todo con sus hijos mayores, con quienes Sisi nunca desarrolla una buena relación, vaya ni después de que muere su suegra. Ahora, esto del viaje a Baviera tampoco es tan exacto. O sea, luego de la muerte de esta niña, Sisi tiene que volver a la corte austriaca por cuestiones ceremoniales, pero ella ya no retoma ni su matrimonio, ni su papel de emperatriz, ni nada. Más bien lo que hace es que empieza a viajar meses por Europa, hace viajes muy, muy largos, alejándose de su esposo, de sus hijos, de la corte, de su suegra, de su papel, de todo. Y aunque en un inicio Francisco José intenta traerla de regreso, presionarla, convencerla para que vuelva, pues esto no pasó, Sisi no le hizo mucho caso, y ella la verdad es que pasaba muy poco tiempo en Viena. De hecho, muchas funciones de emperatriz pues ya no las hace, como les digo, deja de participar totalmente, y se mantiene así hasta su muerte en el año 1898. O sea que esto de que regresa a la normalidad, pues no, por desgracia no pasó. Y a continuación tenemos el punto número 4. Un villano sin mucha causa.
En esta temporada el gran villano político es el emperador francés Napoleón III, quien se inmiscuye demasiado en los asuntos de Francisco José, sobre todo lo que tiene que ver con Italia, y le complica demasiado las cosas, al grado de hacerle una guerra. Esto con la intención de vencer a Austria y de ser muy malo. La verdad es que esto no es tan preciso. O sea, sí, Napoleón III efectivamente quería derrotar a Austria, pero esto era porque quería los ducados de Niza y Saboya. Por eso es que acordó unirse a Cabourg, firmando el Tratado de Alianza Defensiva, los cuales le garantizaban esos tratados si es que lograban llegar a la victoria. O sea, que había un motivo muy importante, no era nada más por molestar a Francisco ni por malo. Además hay que decir que este era uno de muchos juegos políticos en los que Napoleón estaba involucrado. O sea, no es como que se la pasaba pensando en nada más en Francisco José y en Austria, como implica la serie. Punto número 5. Un encuentro diferente. Esta segunda temporada presenta a la princesa María Carlota, hija del rey Leopoldo I de Bélgica. Ella se topa por casualidad con el archiduque Maximiliano mientras ambos viajan en tren a París. En esos días de trayecto surge una atracción que ninguno puede evitar, y terminan muy enamorados y decididos a estar juntos. Históricamente hablando, pues claro que esto no pasó. Para empezar, aclaremos que Carlota era una adolescente de 16 años cuando conoció a Maximiliano, que tenía 24. O sea, no era esta mujer de carácter fuerte, vivida y seductora que vemos en la serie. Y no se conocieron en ningún tren. Lo que pasó fue que en el año 1856 Maximiliano visitó la corte de Bélgica, en nombre de su hermano, desde luego, y obviamente al ser un invitado tan importante, pues le presentan a la familia real de Bélgica, que incluía a la única hija del rey Carlota. O sea que sí los presentan, pero de forma totalmente ceremonial. Ellos no compartieron conversaciones a solas, no pasearon románticamente y menos viajaron juntos en tren. Continuamos con el punto número 6. Este punto va muy unido a lo anterior, porque en la serie nos cuentan que Maximiliano desborda amor por Carlota desde el minuto 1 y anhela con todo su corazón casarse con ella, aunque ella ya esté comprometida con el rey Pedro V de Portugal, lo que sin embargo no importa mucho, porque Carlota rompe este compromiso y se casa con Maximiliano, lo que por desgracia pues no resulta muy bien porque este matrimonio es bastante tormentoso. La realidad histórica pues otra vez aquí es muy diferente, porque primero hay que decir que Carlota no estaba comprometida con el rey Pedro V de Portugal, que por cierto era un joven de 18 años, no un señor cuando estaba pretendiendo a Carlota. Y aquí hay muchas cosas que la serie no menciona. Por ejemplo, Pedro va hasta Bélgica para cortejar a Carlota, que desde luego que era un acuerdo muy bueno, podía ser una alianza muy buena para Portugal y para Bélgica, pero la cosa es que Pedro realmente se enamora de Carlota, él queda totalmente cautivado con ella, quería hacerla su esposa, su reina, lo que para Carlota pues habría sido muy bueno ser una reina. La cosa es que a Carlota no le gusta Pedro, no le gusta tampoco que le insista tanto, de hecho ella llegó a decir que le parecía vulgar esta obsesión que él tenía con ella, y encima pues a ella le daba miedo no encajar en la corte de Portugal. Su institutriz, a quien ella le hacía mucho caso, también le aconsejó que Portugal no era como que un buen reino, que no iba a estar cómoda, y por todo eso es que Carlota rechaza la propuesta de Pedro, o sea, Pedro propone el matrimonio, pero Carlota dice que no. Es decir, ellos nunca estuvieron comprometidos. Sobre esto, pues también hay que aclarar que aquí la ventaja que tenía Carlota es que su papá, en Leopoldo I de Bélgica, le da a ella la opción de elegir a su esposo, porque la quería muchísimo, era su única hija, era su adoración, entonces le da la opción, y por eso es que Carlota fácilmente puede decirle que no al rey Pedro V de Portugal. Y pues ahí está aclarado, no existió este compromiso. En cuanto a Maximiliano, pues tampoco es cierto que se enamoró apasionadamente de Carlota, por lo menos no a primera vista. En realidad, quien se enamoró a primera vista fue ella. Carlota lo conoció y dijo que él era el hombre con el que se quería casar. Lo describió como hermoso y el hombre perfecto. Mientras que Maximiliano apenas la notó y no quedó impresionado con ella, o sea, ni siquiera la recordaba bien. O sea que Maximiliano no se planteó en ningún momento casarse con Carlota, hasta que Leopoldo es quien busca a Maximiliano para proponerle esta unión. Y esto la verdad es que no fue tan bien, porque resulta que aunque Leopoldo ya estaba ofreciendo una dote millonaria
para quien se casara con su hija Carlota, pues Maximiliano, al notar el interés que tenía Carlota, el amor que tenía el rey Leopoldo por su hija, que además Bélgica era un reino muy rico, pues aquí Maximiliano decide jugar con este deseo que tiene Carlota por él y decide pedir más y más y más dinero, algo que a Leopoldo le molestó muchísimo, y él trató de convencer a Carlota de que Maximiliano no era un buen hombre, que era muy interesado, que era muy aburrido. Los hermanos de Carlota también intentaron convencerla de que Maximiliano pues no iba a ser un buen esposo, pero Carlota, aunque era una adolescente, pues ella estaba muy decidida, estaba obsesionada con casarse con Maximiliano, y al final pues a su papá Leopoldo no le quedó de otra que cumplirle a Maximiliano muchos de sus caprichos. Le termina cediendo una cantidad enorme de dinero y pues luego de meses de negociaciones este compromiso queda cerrado. Es decir, que para Maximiliano esto no fue una cuestión de amor, sino de dinero. Ahora, hay que decir que una vez el acuerdo se hace, ellos comienzan a pasar tiempo juntos, ya como prometidos, pues Maximiliano sí se enamora de Carlota de una forma bastante intensa, y esto lo describe en sus cartas privadas. La extraña muchísimo, la añora, ya no está tranquilo sin ella, quiere casarse y demás, y en general este matrimonio, con sus altas y bajas, pues fue un matrimonio armonioso y feliz, no tan apasionado como la serie nos cuenta, pero tampoco tan violento y destructivo. Y como detalle extra, pues no eran las damas de Carlota las que no los dejaban besarse a ella y a Maximiliano en el compromiso, sino más bien era el papá de Carlota, Leopoldo, quien no permitió que se dieran muestras de afecto en el noviazgo, algo sobre lo que Maximiliano se quejó bastante y que lo llevó a tener ciertos roces con Leopoldo, más de los que ya tenían. Y continuemos con el punto número 7, Carlota contra Sisi. Esta temporada también nos cuenta que Carlota es súper inteligente, bien preparada, se comporta a la perfección, o sea, la consorte perfecta, algo de lo que Maximiliano está bien orgulloso, pero que también nos da a entender que Carlota va más con la personalidad de Francisco, incluso en lo político, mientras que Sisi y Maximiliano pues son almas gemelas, revolucionarios y libres. Históricamente hablando, es verdad que Carlota era muy inteligente y fue educada para ser la consorte ideal de cualquier monarca, pero eso no era algo de lo que Maximiliano se jactara ni se sintiera orgulloso. Por el contrario, la primera vez que le habla a su hermano de Carlota, él le dice que ella es demasiado inteligente para su gusto, y eso es algo con lo que él no se sentía cómodo. Por otro lado, tampoco es verdad que Carlota fuera tan conservadora como Francisco o que tuvieran la misma visión política. En realidad, algo que unió a Carlota y a Maximiliano fue que los dos tenían ideas demasiado liberales para su época y para su rango. O sea que esto de que Carlota fuera más con Francisco José, pues no, para nada. Por último, otro detalle que también les tengo que mencionar es que aunque en la serie Carlota y Sisi se llevan súper bien, la verdad es que ellas se odiaron desde el primer encuentro que tuvieron. Esto en parte porque a Carlota no le gustó que Sisi y Maximiliano se llevaran tan bien. Además, hay que decir que la suegra de ambas, la archiduquesa Sofía, que odiaba a Sisi, pues favoreció muchísimo a Carlota. Siempre ella veía a Carlota como la perfección, mientras que en Sisi encontraba demasiados defectos, así es que ella creó mucha más rivalidad entre ellas. Además, hubo un evento en estos encuentros que causó un gran problema, y es que uno de los perros de Sisi, que era de tamaño grande, mató al perro de Carlota, que era pequeñito, que además no era cualquier perro, porque además de que Carlota lo adoraba, pues este perro se lo había regalado su prima hermana, la reina de Gran Bretaña Victoria, o sea que era muy especial para ella. Esto empeoró porque además Sisi nunca se disculpó con Carlota, y Carlota esto nunca se lo perdonó. Lo curioso es que con los años sus encuentros siempre fueron a mal, o sea, nunca terminaron bien. Ellas nunca llegaron a tener una relación ni pacífica y mucho menos amistosa como cuenta la serie. Continuemos con el punto 8, un total fracaso. En algún momento de esta temporada, finalmente vemos a Maximiliano y a Francisco reconciliarse. Incluso Maximiliano recibe de su hermano el cargo de virrey de Lombardía, lo que, por desgracia para él, no dura mucho, pues Francisco, con sus problemas personales y políticos, termina quitándole el poder y el cargo a su hermano, considerando que como gobernante fue un total fracaso, algo que lastima mucho a Maximiliano y que rompe la relación de ellos por completo. La verdad histórica aquí es que efectivamente Francisco le otorgó este cargo a su hermano Maximiliano y después le pide que abdique, o sea, se lo quita.
Pero esto no tiene nada que ver con los problemas emocionales o maritales de Francisco José, ni con que tuviera un mal estado de ánimo, no. Esto tiene más que ver con el hecho de que Maximiliano resultó ser demasiado liberal y en lugar de dominar y controlar este estado, pues casi lo alebrestó más. Y esto es algo que la serie no menciona o no lo menciona del todo. Además hay otra cosa que tampoco dice, y es que Maximiliano con todo y todo hace un muy buen papel como gobernante y militar en esa zona. Por eso es que él y Carlota se vuelven muy populares, tan populares y tan queridos por la gente y también respetados por algunos políticos, que a Francisco esto es lo que lo empuja un poco a quitarle ese cargo, porque él siente un poco de temor ante el hecho de que a él en su imperio lo están cuestionando mucho. Hay mucha gente que ya no lo quiere, se vuelve impopular, luego impopular, o sea, como que ahí anda un poco perdido. Y él teme que de repente la gente voltee a ver a Maximiliano y lo quiera a él como emperador. Entonces también eso influyó, que es algo que la serie no menciona. Pero pues nada, llegamos al punto número 9, que es el de una historia de amor inexistente. En la serie, Ava es una revolucionaria que finge ser la condesa Apafi, una dama de la corte, en cuya misión política se vuelve íntima de la emperatriz Sisi y amante de un ministro y político, Alexander von Back. Esta relación amorosa se vuelve muy profunda e intensa, pero todo se complica cuando la identidad de Ava queda al descubierto y ella tiene que huir. Alexander en un inicio decide olvidarla, pero cuando se entera que está embarazada, pues decide abandonar su carrera política como asesor del emperador, todo para ir tras de ella y poder ser felices juntos. La realidad detrás de esto es muy diferente. Primero, Ava es un personaje completamente ficticio. No existió ninguna Apafi, ni ninguna infiltrada, ni nada de eso. Ahora, Alexander von Back, pues sí existió y efectivamente fue ministro del Interior y asesor del emperador Francisco José. Esto desde el año 1849 hasta 1859. El detalle es que el verdadero Alexander no estuvo involucrado con ninguna dama de la corte. De hecho, él no se casó, ni tuvo hijos, ni escándalos amorosos, nada. Él estuvo siempre enfocado en su carrera política. Que, por cierto, tampoco fue el mejor político, ni el político más recto. O sea, tuvo sus buenos momentos, tuvo una buena carrera, pero se le consideraba muy cambiabandos, fue muy impopular en algún momento, y no es que él abandonara su carrera política, más bien lo corrieron a raíz de los fracasos militares que tuvo Austria durante las guerras de unificación italiana. Y por último llegamos al punto número 10. En esta temporada conocemos a la hermana menor de Sisi, Mimi, quien quería casarse por amor como su hermana mayor, pero la corte austriaca tiene otros planes y le prepara un matrimonio político. La propia Sisi, aunque siempre ha preferido el romance, pues decide que también va a abogar por un matrimonio político, convenciendo a su hermana de que se case. A Mimi al final la vemos embarcarse en este nuevo matrimonio con el gobernante de las dos Sicilias. Históricamente esto tiene mucho de verdad. Cuando cumplió 16 años, Mimi, la hermana menor de Sisi, recibió una propuesta del rey Francisco II de las dos Sicilias, quien quería tener como cuñado al emperador de Austria. Y sí, también es cierto, como lo cuenta la serie, que Mimi todavía no menstruaba. Algo que, sin embargo, la serie nunca menciona es que la familia de Mimi no nada más la convenció de acceder al matrimonio, también la sometieron a muchos tratamientos médicos para que le llegara el periodo, algunos muy agresivos. Otro gran cambio es que aunque la serie muestra que su matrimonio se consumó al momento, pues no fue así. De hecho, su esposo padecía una enfermedad y ellos tardaron 10 años en consumar la relación. Por cierto, durante esos años, Mimi se involucró en una relación extramarital y tuvo una hija ilegítima, aunque luego se reconcilió con su marido y vivieron en armonía. Y pues nada, chicos y chicas, esos son los 10 hechos de los que les puedo platicar en esta ocasión. La verdad es que esta segunda temporada siento que es más entretenida, no sé ustedes díganme si la vieron, si no la vieron. Sigue con la misma línea, enfocada totalmente en la historia de amor entre Francisco y Sisi, sigue siendo más ficticia que real. Yo, chicas, la verdad es que tenía la esperanza de que nos contaran algo que casi nunca se cuenta cuando representan a Sisi,
que es este cambio de vida que tiene cuando muere su primera hija, la depresión, todo lo que le causa, o sea, todos los problemas, todo lo malo, pues eso es lo que yo quería o tenía la esperanza que aquí nos contaran, pero la verdad es que no. O sea, sí tocan el tema, pero siempre guiado y enfocado en esa historia de amor y chalala. Y pues todo sigue, digamos, por la misma línea. La archiduquesa Sofía sigue siendo la mala. Francisco José es perfecto, valiente, inteligente y guapo, mientras que su hermano Maximiliano pues es lo contrario. Siguen siendo como rivales y amigos y así. Y la verdad que yo ya sé que les hablé mucho de Carlota y Maximiliano, pero pues ustedes saben que Carlota es de mis personajes favoritos en la historia. Les hice una biografía de ella por si les interesa. Y la verdad es que esto era lo que a mí me emocionaba, chicas, realmente de ver esta temporada, porque hay muy pocas representaciones de ella, o sea, contadas, sobre todo de esta época en la que ella conoce a Maximiliano, en la que se van a Lombardía, que digo, aquí vemos minutitos, o sea, es muy poquito lo que tenemos de la historia, que además, pues ya como les podrá quedar claro, es mucha ficción, o sea, casi no hay nada de realidad, pero igual yo quería verla. Y la verdad que aunque es como... Sí, o sea, realmente es entretenida. No estás viendo la historia de verdad, pero es entretenida. Y no sé, hubo una escena que por lo menos a mí me gustó mucho. Y es donde Maximiliano la bofetea y ella le regresa la bofetada. O sea, me hizo como que... me entretuvo, vaya, digo... Obviamente no voy a entrar ya en detalles, ¿no? Como entré en la primera temporada de la forma tan mala en la que pintan a Maximiliano. A Carlota también aquí la pone, ¿no? Como que ella es ambiciosa y esa persona que empuja y que hace, digo, pudo haber sido así, pero bueno, ya no vamos a entrar en esos detalles porque son personajes de los que les he hablado demasiado en la vida. Y pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.